Bueno, de nuevo en esta mañana queremos agradecer a nuestros hermanos por el privilegio de participar en esta conferencia. Hubiera querido estar con ustedes en persona, pero el Señor no lo ha permitido y me gusta estar con los hermanos, me encanta la comunión, pero aunque lejos tenemos que tratar de esforzarnos para compartir la palabra de nuestro Dios, y gracias a los hermanos que tuvieron el propósito de que pudiéramos compartir esta conferencia ahí con ustedes y con nuestros hermanos James y también hermano Pablo y hermano Sean, que también están compartiendo con la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti pidiendo tu ayuda en esta reunión. Somos necesitados de ti, Padre. Necesitamos una palabra que pueda tocar los corazones de cada uno para que podamos reflexionar dónde estamos, podemos reflexionar en los caminos que andamos y, Padre, que podemos buscar un acercamiento más al trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pedimos que nos ayudes. Denos palabra de lo alto, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quiero que vayamos al libro de Eclesiastés. Y el hermano James estaba hablando acerca de las batallas. El hermano Pablo ahí de los hermanos en Galacia. Pero yo quiero ir a lo que es el libro de Eclesiastés y ver algunas cosas que Dios quiere que nosotros rectifiquemos en nuestras vidas. Y quiero ir al capítulo 10 y el versículo 1. Dice así: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El versículo 2, el corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio en su mano izquierda. Versículo 3, y aún mientras que va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Versículo 4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Versículo 8, el que hiciere hoyo, caerá en él, y el que apotillare vallado, le morderá la serpiente. El versículo 10. Si se embotellare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Versículo 11. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. El versículo 18. Y en la pereza se cae la techedumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Ahora yo quiero que dediquemos un ratito de pensar en este ungüento y también de pensar en estas moscas, porque creo que las mismas moscas las hallamos en el mismo capítulo. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Y cómo debiéramos de apartarnos de ellos? Ahora nosotros podemos entender que el ungüento era un lujo necesario en los tiempos bíblicos. Ellos hacían la unción del cabello, ellos lo echaban en la cara, lo ponían en la piel, que eran expuestos al sol. Era un acto de higiene y aseo para aquellas regiones áreas de la Tierra Santa. Usted se va a acordar en Samuel capítulo 12, segundo Samuel 12, que David se levantó de aquella cama
y dice, se lavó y se ungió. Entonces ahí tenemos ungiéndose David con el ungüento. El ungüento es una poción que es hecho por el boticario. El boticario era un químico que también era perfumista y él sabía mezclar las aceites y lo que eran las especias y las aromas aromáticas para poder hacer aquel perfume. Tomaba mucho tiempo. Era una persona muy especialista que podía hacer este perfume. Tomaba tiempo. Pero cuando ya había hecho aquel ungüento, ya había aquel delicioso olor que había cuando el recipiente estaba abierto. Y las especies y el aceite de oliva se sentía el olor del ungüento. ¿Y qué pasaba? De repente venían las moscas, porque eran atraídas al olor de este ungüento. Usted se va a acordar en Deuteronomio, Dios habla de las moscas, que las moscas son inmundos. Dice también ahí en Deuteronomio que no son limpios y que también no se puede comer. Bueno, yo no sé quién quisiera comer moscas, pero es un animal inmundo. Entonces nosotros podemos pensar con lo que es las moscas entrando en el ungüento, es lo inmundo entrando en nuestras vidas. Ahora nosotros tenemos una pequeña mosca, algo tan insignificante, y puede corromper el ungüento. Imagínense. Una pequeña locura al que es honorable. Las moscas muertas hacen yeder al ungüento y apesta y yedía. Yo quiero que vayamos al libro de Salmos capítulo 38. No pierde Eclesiastés porque vamos a regresar, pero quiero que vayamos al Salmo 38. Dice ahí acerca de Salmo capítulo 38 y leyendo ahí el versículo 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Ahí están mis iniquidades. Ahí están nuestros pecados. Y están sobre nosotros. Cuando nosotros vemos a los israelitas, y se acuerda, estaban allá en Egipto, y fue Moisés y golpeó aquel río, y aquella agua se convirtió en sangre. Y dice que los peces murieron y dio asco beber. Esta es la palabra de la mosca en el ungüento, asco. Ustedes también se van a acordar en Juan capítulo 11, cuando nuestro Señor Jesucristo llega a la tumba de Lázaro. Y ahí en aquella tumba, él va a la tumba y ¿qué es lo que dice Marta? Ella dice, no, Señor, ya Lázaro ya tiene 4 días de estar sepultado y yede ya. Esa palabra, yede, es lo que es las moscas que entran en lo que es el ungüento. La hacen yede. Ahora yo quiero que entendamos un poquito acerca de lo que es este ungüento. Primero tenemos el boticario. ¿Quién es el boticario? El boticario es el Señor, el que nos va moldeando y haciendo que de nuestras vidas puede haber un olor fragante a Él.
tenemos el aceite. El aceite, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cada uno necesitamos el Espíritu en nuestras vidas. Tenemos el Espíritu Santo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo y con él podemos tener una vida de olor agradable. Pero también tenemos las especies, que es la vida del cristiano. Las especies. ¿Y qué hacen aquellas especies? Dan un olor dulce, un aroma, un testimonio que es producido por medio del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y va haciendo aquel olor de aquel ungüento. Pero luego tenemos el otro lado, tenemos las moscas. Y ellos andan volando alrededor. ¿Y qué es lo que pasa con aquellas moscas? Son los pecados que entran en la vida del creyente y que arruinan totalmente nuestro testimonio. Primeramente, para el Señor, el olor, la fragancia, le echan a perder. Yo quiero que vayamos a cantar de los Cantares, capítulo 1, solo para ver un versículo que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Cantar de los Cantares, capítulo 1. Aquel que era la fragancia agradable a Dios. Cantar de los Cantares, capítulo 1. Ahí está. Y el versículo 3 dice: a más, el Cantar de los Cantares, capítulo 1, el versículo 3, a más del olor de tus suaves ungüento, tu nombre es como ungüento derramado. Un ungüento derramado. Habla de aquella ungüento de nuestro Señor derramado por nosotros. Qué preciosidad ver ese ungüento, el ungüento del Señor, aquel olor agradable en todo. Nunca le entró una mosca. Era agradable en todo. Entonces nosotros tenemos algunos pecados mencionados aquí que nosotros debemos de matar. No queremos que entren en el ungüento. Tenemos Colosenses, nos dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Quiero ir a la primera mosca, el versículo 2. Dice: el corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio en su mano izquierda. Tenemos las dos manos. Y nosotros sabemos que el corazón es el centro de nuestras emociones, nuestro carácter. A veces somos nosotros de mecha larga, pero a veces también somos de mecha corta. Y ahí es donde el carácter nuestra se está formando. Y ojalá que podemos ir aprendiendo a tener más tiempo de control en nuestras vidas. Cuando nosotros vemos el carácter del sabio en su mano derecha, pensamos de aquel corazón que anda guiando la mente. El corazón que guía la mente. Pero luego vemos el lado del necio en la mano izquierda. Y ahí tenemos la mente que arrastra el corazón. Está al revés. No es como Dios la quiere. Dios quiere que lo que es el corazón le guíe a la mente y tomemos decisiones buenas. Pero a veces la mente arrastra el corazón. Tenemos en la mano derecha, tenemos aceptación, tenemos poder, tenemos el fruto del Espíritu. Todo está en la mano derecha. Y esto es lo que Dios quiere. Pero tenemos en la mano izquierda, nosotros tenemos el rechazo. Nosotros tenemos la debilidad. Nosotros tenemos las obras de la carne. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, habla de esta palabra
diestra a la derecha y siniestra a la izquierda. Ahora nosotros tenemos que escoger en qué mano queremos caminar. En la derecha, siendo guiado el corazón por la mente, o en la izquierda, que la mente es arrastrada por el corazón. Es interesante en Éxodo capítulo 15, nosotros leemos que nuestro Dios es derechista. Nuestro Dios, Él usa su mano derecha. Él es derechista y Él es el que trabaja con poder y Él puede quebrantar al enemigo, según Éxodo capítulo 15. Ahora tenemos a Cristo y Él es el que nos da el poder. Él nos da la fuerza. Él es aquel que nos fortalece y nos cambia el odio en amor. Nos cambia lo que es el temor, la ira en el temor. Y nos cambia lo que es la tristeza en la alegría. Eso es caminando con Él y viendo a Él guiándonos. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 4. Hace poco estábamos leyendo en una vela aquí en El Salvador estos versículos y me llamó la atención la diferencia entre la mano derecha y la mano izquierda. 1 Corintios capítulo 4. Y dice el versículo 12. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y soportamos. Nos difaman y rogamos por ellos. Ahí tiene la diferencia entre aquellos que andan con la izquierda, la mano izquierda, con lo que es la mano derecha. Los que nos maldicen, nosotros volvemos a no seguir con la misma maldición. Eso sería seguir con la izquierda. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Bendecimos. Mire la diferencia. Alguien que ve a alguien siendo maldecido y de regreso aquel hombre bendiciendo, ¿verdad que es un cambio de vida? Un perfume de olor agradable a Dios. Y luego pasamos persecución. Eso no es fácil. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Dice, lo soportamos. Porque así, soportando la persecución, es que damos un olor agradable a nuestro Dios. Y también dice, nos difaman y rogamos por ellos. Ahora quiero ir a la segunda mosca. Y la tenemos en el versículo 3. Dice, y aun mientras que va el necio por el camino, le falta cordura, sabiduría, y va diciendo a todos que es necio. La primera mosca, deseos no controlados. La segunda mosca, tenemos la hipocresía. Y la hipocresía es algo que nosotros tenemos que cuidar. Aquel que falta sabiduría, su hablar y su caminar no concuerdan. Es una persona hipócrita. Santiago nos dice, si a alguno le falta sabiduría, pídele a Dios, Él te dará. Nuestro caminar debe hablar de lo que nosotros, de un testimonio bueno a Dios. Pero a veces nuestro andar, nuestro caminar, usted ve que el necio va por el camino, él está viendo por los demás. Las acciones son más fuertes, hablan más fuertes que aún nuestras propias palabras. Y a veces en nuestro caminar andamos gritando, soy necio, no ando caminando conforme a la palabra de nuestro Dios. A veces cuando vamos y estamos en la iglesia,
con los hermanos en la asamblea somos una cosa, pero cuando andamos en el trabajo, cuando andamos en la casa, ahí somos una cosa totalmente diferente y no debe de ser así. Eso es hipocresía. Eso es lo que Dios no quiere. Él dice, ese es lo del necio. Esta mosca de la hipocresía quiere invadir nuestras vidas. Yo me acuerdo de un hombre que trabajaba en la fábrica conmigo allá en Washington antes de venirnos a la obra aquí en El Salvador. Y él decía que era cristiano. Y entonces encontré un hermano que también va a la iglesia de él. No es de las asambleas nuestras. Él era trabajador en el aserradero donde yo trabajaba y él iba a otra iglesia. Pero platicando con él, le dije, bueno, usted conoce a este hermano que trabaja conmigo en el aserradero. Y él dijo, sí, yo lo conozco. Y de repente empezó a reírse y yo le pregunté, ¿y por qué se está riendo? Y me dice, ¿por qué le dice hermano? Bueno, yo creía que era hermano de la iglesia. Mire, le dice, si él es hermano de la iglesia, entonces yo soy el papa. Eso fue lo que él sintió. Él dijo, ese no es hermano. Tenía doble carácter. Tenía la hipocresía que había invadido su vida. Y su testimonio no servía para nada. Cuidado con nuestro testimonio, que no entra la mosca de la hipocresía en nuestras vidas, porque si él entra en nuestras vidas, va a traer un mal olor al ungüento. La hipocresía. Tenemos los deseos no controlados, tenemos la hipocresía. Pero vamos con la tercera. Dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no lo dejes en tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Aquí tenemos despreciado un desprecio por la autoridad. El príncipe, ¿qué hace el príncipe? El príncipe te llama la atención. ¿Y qué es lo que sucede cuando nos llama la atención? Y peor en público. ¿Qué queremos hacer? Queremos nosotros tomar y hablar lo que nosotros queremos que somos. Pero miren lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que no? Él dice, no dejes tu lugar. No hay que faltarle el respeto al príncipe, sino con humildad y mansedumbre escuchar lo que él te dice. ¿Qué dice Proverbios capítulo 15? Dice, una blanda respuesta quita la ira. Aquí tenemos que nos han llamado la atención y la atención, ¿qué sucede? Cuando nos llama atención nos empieza a subir el pelito aquí atrás como en los perros que cuando están bravos y se enojan, ¿va? Y queremos huir, queremos salir. Pero no dice que no dejes tu lugar. ¿Se acuerda Moisés cuando mató a aquel hombre allá en Egipto? ¿Y qué pasó? Huyó a Madián. Tuvo que salir huyendo. Pero aquí podemos aprender una palabra y es la palabra ceder. Esta palabra, no dejes tu lugar. Hay que ceder. La palabra ceder significa sanar o curar. Ceder. Los cristianos debemos de respetar a las autoridades, sometiéndonos y cediendo a su autoridad.
fuera gubernamental, los funcionarios del gobierno, Romanos capítulo 13. Tenemos los ancianos de la asamblea, tenemos que someternos a ellos. Hebreos capítulo 13. Tenemos a nuestros padres, si somos hijos en la casa todavía. Y tenemos que someternos a nuestros padres. Entonces tenemos que someter a la autoridad de lo que es gubernamental. Tenemos que someternos a lo que es la autoridad de lo que es la asamblea. Y tenemos que someternos a la autoridad quienes son nuestros padres. Y sobre todo, dice el libro de los Hechos, sometiéndonos, debemos obedecer a Dios. Entonces, tenemos que cuidar que no despreciemos lo que es la autoridad puesta por el Señor. Ahora quiero ver el la tercera mosca. Tenemos lo que son, la cuarta mosca. Tenemos la primera mosca, los deseos no controlados. Número 2, la hipocresía. Número 3, despreciando la autoridad. Pero el número 4, tenemos un espíritu amargo. Y esta es otra mosca que quiere entrar. Dice el versículo 8, el que hiciere hoyo, caerá en él. Y el que apoyare vallado, o el que rompe el cerco, le morderá la serpiente. No era malo cavar un hoyo o quitar la mala hierba de la tierra. Pero cuando es para hacer un daño a otra persona, ahí sí era aquella mosca que iba a entrar en la vida de esta persona. Si yo cavo a un hoyo para que otro caiga, el resultado va a ser el daño para mí mismo. Dice Gálatas que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a escuchar, vamos a cosechar lo que es sembrado. Es como el boomerang. Y usted tira un boomerang. ¿Y qué sucede con el boomerang? Va volando y volando y de repente viene de regreso a la misma persona que lo tiró. Así es este espíritu amargo. Y si yo estoy actuando con un espíritu de amargura, me va a venir a golpearme otra vez. Mire lo que hay un dicho que dice, no tires piedras si tu casa es de cristal, porque la piedra va a venir de regreso y va a quebrar su propia casa. Entonces tenemos cuidado que lo que hacemos sabemos que lo que sembramos también segaremos. Usted se puede acordar de Amán. Y Amán fue colgado en la horca que él le hizo a Mardoqueo. ¿Ok? ¿Qué hizo? Ese boomerang vino de regreso. Le mordió la serpiente de regreso. Cayó en el hoyo. Usted se acuerda también los amigos o los enemigos de Daniel. ¿Y qué sucedió con los enemigos de Daniel? Ellos fueron puestos en la misma fosa donde estaba Daniel. Pero Daniel, Dios lo protegió toda la noche. Llegó el rey en la mañana y levantó aquella tapadera sobre aquella fosa y habló a Daniel. Y Daniel respondió. Pero ¿qué sucedió cuando echaron a aquellos enemigos que habían tomado en mal poner en Daniel en aquella fosa? Ellos fueron devorados inmediatamente. Ustedes también se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego. Y los tres fueron puestos en aquel horno de fuego. Y después había el cuarto que estaba en el horno, uno semejante al Hijo de Dios. ¿Y qué sucedió? Cuando ellos fueron sacados, el rey mandó a sacarlos.
aquellos que habían hablado en contra de esos tres, ellos fueron echados a aquel horno y ellos murieron. Entonces, estos versículos nos hablan que va a haber retribución por nuestras acciones. Tenemos que cuidarnos, que no estamos haciendo o que seamos motivos detrás de una actividad diabólica. El espíritu de ellos es un espíritu amargo y celoso. Amargo y celoso. ¿Se acuerda el rey Acab? Le vino a Nabot en Reyes capítulo 21 y él quería obtener la viña de Nabot. Pero ¿qué sucedió? Nabot no se lo quiso vender. ¿Y qué sucedió después? Jezabel, la esposa de Acab, fue y mandó a matar a Nabot para obtener aquella viña. Acuérdese, la codicia. La Biblia dice que es la misma idolatría. Y Yede. Yo creo que lo vamos a dejar ahí por ahorita. Y en la tarde vamos a volver a seguir con lo que es estas moscas que van entrando en este ungüento, dejándolo ahí con el rey Acab deseando la viña de Nabot. Y por fin Nabot dando su vida por testigos falsos que pusieron contra él. Y por la misma codicia de aquel hombre y de su esposa, aquel olor horrible de lo que es la codicia y la idolatría. La Biblia dice, es una mosca muerta y hiede. Que el Señor bendiga su palabra.